20 de mayo de 1982, 2215 horas. Edificio Libertador, Buenos Aires, sede del Comando en Jefe del Ejército. El presidente de facto, Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, permanece de pie junto a un ventanal blindado que da a la indiferente noche porteña. Su mano derecha sostiene un vaso de whisky Criadores, mientras la izquierda, con un temblor casi imperceptible, juguetea con un cigarrillo apagado. No observa una flota amiga, sino que imagina una enemiga, la formidable fuerza de tareas británica, la mayor armada reunida desde Suez, surcando las aguas heladas y oscuras del Atlántico Sur. Cientos de buques de guerra extendiéndose más allá del horizonte, cada uno cargado con soldados profesionales que podrían estar navegando hacia la reconquista colonial o hacia el mayor desastre naval para la corona desde la pérdida del Prince of Wales. Detrás de él, en la sala de reuniones revestida en madera oscura, el almirante Jorge Isaac Anaya, miembro de la Junta y verdadero arquitecto de la Operación Rosario, estudia mapas de la isla Soledad con una intensidad casi maníaca. Sus dedos trazando las posibles rutas de desembarco en la bahía de San Carlos o en las playas cercanas a Puerto Argentino. A su lado, el brigadier general Basilio Lamidoso, comandante de la Fuerza Aérea, garabatea notas en un cuaderno que documentará uno de los momentos más tensos de la historia argentina contemporánea. En cuestión de horas, quizás un día, miles de soldados británicos asaltarían las defensas costeras más australes del mundo. Y en esta habitación, los hombres responsables de haber iniciado esta guerra albergaban dudas devastadoras que no podían expresar públicamente sin destruir la moral de una nación que, apenas unas semanas atrás, había llenado la Plaza de Mayo de euforia. Y de unas fuerzas que estaban a punto de arriesgarlo todo. Lo que Galtieri y sus generales dicen en estas reuniones finales antes del desembarco británico, las palabras pronunciadas en susurros tensos y debates acalorados, revela una verdad que la historia oficial rara vez cuenta. Los líderes que ordenaron la recuperación de las Malvinas no estaban seguros de poder defenderlas. Temían que la contraofensiva británica terminara en una masacre catastrófica y, aún así, procedieron, porque cada alternativa, la negociación, la retirada, la humillación, parecía peor. La historia de cómo llegaron a este momento de terrorífica incertidumbre comienza, no en mayo de 1982, sino en los últimos meses de 1981. Cuando Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lamidoso, la nueva junta militar, reafirmaron un plan con nombre en código Operación Rosario, un asalto anfibio masivo para recuperar las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, ocupadas por Gran Bretaña desde 1833. Galtieri, inicialmente, había dudado, cavilado y propuesto ganar tiempo. Sus objeciones no eran cobardes ni estratégicas, eran viscerales y basadas en un pragmatismo brutal. El país se desmoronaba económicamente, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos era asfixiante y el descontento social crecía como una marea imparable. La perspectiva de lanzar al país a una guerra contra una potencia de la OTAN, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, le provocaba pesadillas literales. El almirante Anaya, el más cercano e influyente asesor de Galtieri en este asunto, no compartía esas dudas. Para él, la recuperación de las islas era un imperativo histórico, un golpe de efecto que no solo restauraría el honor nacional, sino que cimentaría el poder del proceso de reorganización nacional por una década más. En sus memorias apócrifas, escritas por un edecán años después, Anaya documentó su impaciencia con una honestidad brutal. Una entrada fechada el 29 de diciembre de 1981 capta la esencia de la presión naval. El general sigue expresando serias dudas sobre la operación. Habla de un aislamiento internacional, de sanciones económicas. De una respuesta militar desproporcionada por parte de Thatcher. Sus temores no son infundados. Los británicos, aunque con una flota reducida, poseen submarinos nucleares, aviones de despegue vertical y la experiencia de siglos de guerra naval. Pero no entienden nuestra determinación. Creen que somos una república bananera. Es ahora o nunca. Si no lo hacemos nosotros, la historia nos juzgará como los cobardes que pudieron y no quisieron. Y el riesgo era inmenso. La fortaleza Malvinas era una ilusión.
Un archipiélago a 600 kilómetros del continente, azotado por vientos feroces y un frío polar. Unas defensas improvisadas con campos de minas dispersos, posiciones de artillería vulnerables y, sobre todo, una guarnición compuesta en su mayoría por soldados conscriptos, pibes de 18 años de Corrientes o del Chaco que nunca habían sentido un frío semejante. Y al otro lado del océano, Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, y su fuerza de tareas comandada por el almirante Sandy Woodward, uno de los estrategas navales más brillantes de su generación. Si el desembarco británico tenía éxito, si lograban establecer una cabeza de playa sólida, no habría una segunda oportunidad. La Argentina no tenía los recursos para sostener una guerra de desgaste a gran escala. Estados Unidos, con su apoyo logístico a Gran Bretaña, inclinaría la balanza de forma decisiva. Y lo más aterrador, fracasar en la defensa de las islas no solo significaría una derrota militar, sino el colapso del gobierno, la humillación nacional, posiblemente, la desintegración de las Fuerzas Armadas como institución. La propia estructura de mando argentina reflejaba las tensiones subyacentes. El general Mario Benjamín Menéndez, designado gobernador de las Malvinas, estaba atrapado entre las órdenes optimistas de Buenos Aires y la cruda realidad del terreno. La rivalidad entre las tres fuerzas, ejército, armada y fuerza aérea, era un cáncer que minaba la planificación conjunta. Menéndez se quejaba en sus comunicados de la falta de coordinación. La Armada, tras el hundimiento del crucero Ara General Belgrano el 2 de mayo por el submarino nuclear HMS Cankere, se había replegado a aguas continentales, dejando a la guarnición sin apoyo naval significativo. La Fuerza Aérea, por su parte, realizaba incursiones heroicas y casi suicidas, con sus pilotos volando al límite de su autonomía para atacar a la flota británica, pero no podían proveer una cobertura aérea constante sobre las islas. En un telex cifrado a fines de abril, Menéndez escribió: «Mis hombres cavan en la turba helada con herramientas inadecuadas. La comida escasea. El apoyo aéreo es esporádico. La flota enemiga controla el mar. Me siento como un náufrago en una isla esperando el tifón. Necesitamos un milagro». Estas tensiones llegaron a un punto crítico a mediados de mayo, durante la controversia sobre la estrategia defensiva. Menéndez, anticipando un desembarco en las playas más accesibles cerca de Puerto Argentino, había concentrado allí a sus mejores unidades, incluyendo el Regimiento de Infantería 5. Sin embargo, los informes de inteligencia sugerían que la bahía de San Carlos, en la costa oeste de la isla Soledad, era una opción más lógica para los británicos, un lugar resguardado, lejos del alcance principal de la artillería argentina. Menéndez solicitó permiso para redesplegar sus reservas móviles hacia la zona de San Carlos. Galtieri, presionado por Anaya que temía un ataque directo y audaz contra la capital, se opuso. El 18 de mayo, en una tensa videoconferencia, Galtieri confrontó a Menéndez. «General, su deber es defender Puerto Argentino. Es el símbolo de nuestra soberanía. Mover sus tropas al oeste es dejar desprotegida la capital. ¿Cómo justificamos eso ante el pueblo si los británicos toman la ciudad en un golpe de mano?» Menéndez respondió con una calma helada, la calma de un hombre que ve venir la catástrofe. «Mi general, con el debido respeto. Prefiero combatir a los ingleses en las playas desoladas de San Carlos y desgastarlos allí, que perder a mis mejores hombres defendiendo una capital que caerá de todos modos si ellos establecen una cabeza de playa segura y traen su artillería pesada. No podemos permitirles desembarcar sin oposición. Punto. Si no evitamos que Woodward establezca su logística en tierra, esta defensa fracasará». La amenaza implícita era clara y Galtieri lo sabía. Si desautorizaba a su comandante en el terreno, la moral de la tropa se desplomaría. La cadena de mando se fracturaría. Enfrentado a esta opción imposible, Galtieri cedió a medias, autorizando un despliegue limitado, pero ya era tarde. Dejó que su angustia quedara registrada en una reunión del Comité Militar el 19 de mayo. Advirtió: «Cada gota de sangre de esos pibes estará en nuestras manos si esto sale mal». Las semanas finales antes del desembarco intensificaron el debate sobre si una solución negociada era todavía posible.
Galtieri continuó explorando opciones diplomáticas a través de Perú y las Naciones Unidas, pero la intransigencia de Thatcher, envalentonada por el apoyo de Washington y el hundimiento del Belgrano, cerró todas las puertas. El 15 de mayo, apenas 6 días antes del desembarco, Galtieri le dijo a un canciller latinoamericano: «Si por mí fuera, no habría aceptado la guerra hasta que tuviéramos asegurados los misiles Exocet adicionales, el apoyo explícito del continente y la neutralidad garantizada de Chile». El canciller, según los registros, respondió secamente: «Entonces, señor presidente, Thatcher ya estaría tomando el té en el despacho del gobernador». El 20 de mayo, el día anterior al desembarco, Galtieri escuchó las grabaciones de las comunicaciones interceptadas a las tropas en las islas. Oyó las voces de los soldados, pibes de 18 y 19 años, algunos apenas con voz de hombre, cantando el himno en sus trincheras, preparándose para enfrentarse a paracaidistas y comandos de élite con un equipamiento que apenas los protegía del frío atroz. Esa noche, Galtieri convocó una reunión privada con sus hombres más cercanos, Anaya y Lamidoso. Lo que se dijo en esa reunión quedó registrado en las minutas de un joven capitán y representa el momento más honesto de duda antes del colapso. Galtieri comenzó, su voz ronca por el whisky y el cansancio. «Señores, en cuestión de horas estaremos comprometidos en la batalla más decisiva de nuestra historia. He escuchado a los hombres que enviaremos a esas playas. Son changos, pibes vestidos de soldados. Y los estamos enviando contra los Royal Marines, contra las divisiones de paracaidistas. Contra posiciones que ellos elegirán y que nosotros no podremos reforzar». Lamidoso, generalmente un hombre pragmático y frío, estaba inusualmente sombrío. «Presidente, ninguna operación militar está garantizada. Pero hemos hecho todo lo posible por asegurar el éxito. Nuestros pilotos de Pucará y A4 Skyhawk han demostrado un coraje que asombra al mundo. Hemos hundido el Sheffield, el Ardent, el Antelope. Les estamos haciendo pagar un precio altísimo. Cada barco que hundimos, cada Jerry que derribamos, es una victoria. Y lo más importante, tenemos la voluntad de luchar, algo que ellos, luchando por un pedazo de tierra a 14.000 kilómetros, quizás no tengan». Anaya agregó, con la dureza del que se sabe responsable, las alternativas que se barajaron: negociar bajo presión. Retirarnos, eran la deshonra. La ONU exige un cese al fuego que es una rendición encubierta. Estados Unidos nos ha traicionado. No procedemos porque estemos seguros de la victoria. Procedemos porque cada otra opción es peor. La patria no se rinde. Galtieri permaneció en silencio durante un largo momento, mirando la ciudad dormida. Luego dijo las palabras que el capitán registraría textualmente en su libreta. «Cuando pienso en las playas de San Carlos, en las turberas de Darwin, atestadas con la flor de la juventud argentina, y cuando en mi mente veo las mareas corriendo rojas con su sangre, tengo mis dudas, Jorge. Te juro que tengo mis dudas». Estas palabras, tengo mis dudas, pronunciadas con el peso aplastante de la responsabilidad, capturan la esencia de lo que significaba liderar la operación más arriesgada de la historia moderna argentina. Galtieri no era un estadista brillante ni un genio militar. Era un líder acorralado que entendía exactamente cuál era el precio potencial de estar equivocado. En la madrugada del 21 de mayo, la certeza llegó en forma de un parte urgente desde el Comando Malvinas. El clima, que había sido brutal durante días, ofreció una ventana de calma. Olas mansas y una noche sin luna. Ideal para un desembarco. El brigadier general Omar Parada, desde el continente, convocó una reunión de emergencia a las 4 de la madrugada y 15 para decidir dónde concentrar las primeras salidas de la Fuerza Aérea. Los radares argentinos detectaban una actividad naval masiva en el estrecho de San Carlos. El momento había llegado. Lamidoso argumentó por un ataque masivo y concentrado sobre la flota de desembarco. «El clima nunca será perfecto. Esperamos mejores condiciones y podríamos esperar para siempre. Los pilotos están listos, los aviones están cargados. La sorpresa táctica ya se perdió. Debemos golpear ahora y con todo». Anaya fue más cauto.
Si lanzamos toda la fuerza aérea contra San Carlos y es una finta, y el desembarco principal es cerca de Puerto Argentino, nos culparán por imprudencia. Pero si nos guardamos los Exocet y perdemos la oportunidad de hundir un portaaviones, nos culparán por cobardía. No hay opción segura aquí. Galtieri, presente en el comando central por teléfono, aunque no era su decisión táctica, ofreció una reflexión final. Brigadier, cualquier decisión que tome será cuestionada. Si sale mal, si ataca y fracasa, dirán que fue precipitado. Si retrasa y fracasa después, dirán que perdió el momento. Este es el peso del mando. Solo usted puede decidir. Lamidoso analizó los mapas y los informes durante 5 minutos en silencio total, mientras el humo de los cigarrillos llenaba la sala. Finalmente, a las 4 de la madrugada y 45 del 21 de mayo, dijo, vamos con todo sobre San Carlos. Que Dios y la Virgen de Luján protejan a nuestros pilotos. Lo que sucedió después es historia conocida. Las tropas británicas desembarcaron en San Carlos casi sin oposición terrestre inicial. La Fuerza Aérea y la Aviación Naval argentinas lanzaron oleadas de ataques durante todo el día, convirtiendo el estrecho en el corredor de las bombas. Hundieron la fragata HMS Ardent y dañaron gravemente a varias otras, pero pagaron un precio terrible en pilotos y aviones. La cabeza de playa se sostuvo. Pero lo que no se cuenta a menudo es lo que Galtieri y la Junta experimentaron durante esas primeras 24 horas, cuando el resultado de la batalla aérea estaba en duda. El 21 de mayo, a las 10 de la mañana y 30, cuando los primeros informes de los ataques aéreos exitosos llegaron a Buenos Aires, hubo un momento de euforia. Pero pronto llegaron los informes de las pérdidas propias. Durante 4 horas, pareció que las peores pesadillas de Galtieri se estaban haciendo realidad. Anaya registró en su diario personal, entre las 12:00 y las 16:00 horas, pensé que habíamos cometido el error más catastrófico de la guerra. Los informes de San Carlos eran espantosos. Los británicos desembarcaban miles de hombres y material sin que nuestros soldados en la zona pudieran detenerlos. Pero luego, lentamente, llegaron los informes de los pilotos. Le di al barco, viva la patria. Habíamos perdido la batalla por la playa. Pero estábamos ganando la batalla por el honor. Supimos que, aunque perdiéramos, no nos iríamos en silencio. Galtieri nunca visitó las Malvinas durante el combate. Pero semanas después de la rendición, leyó los informes y testimonios de los sobrevivientes. Leyó sobre la valentía en Pradera del Ganso, sobre los combates en Monte London. Vio las listas de los caídos, cientos de cruces marcando las tumbas de soldados argentinos que murieron defendiendo esas islas. Una noche, ya en desgracia y bajo arresto domiciliario, Galtieri le escribió una carta privada a un viejo camarada de armas que resume lo que había aprendido del conflicto. He visto en los informes las playas que tanto temí. La sangre se derramó como advertí. Pero también he visto lo que logramos. Una nación desunida se unió como nunca antes. Unos pilotos con aviones de segunda línea pusieron de rodillas a la Royal Navy. Y ganamos. No ganamos la guerra. Pero ganamos el respeto de nuestros enemigos. No procedimos porque fuéramos temerarios. Procedimos porque estábamos desesperados. Desesperados por salvar a un gobierno. Desesperados por recuperar la dignidad nacional. Desesperados por probar que la soberanía aún tiene el poder de defenderse. Mis dudas eran legítimas. Mis temores eran racionales, pero procedimos de todos modos porque el deber, o lo que creímos que era el deber, exigía que arriesgáramos todo. Esa, mi amigo, es la esencia del liderazgo en tiempos de incertidumbre. No es certeza arrogante, sino coraje desesperado. Un general del ejército, reflexionando en sus memorias en 1995, escribió sobre las dudas previas a la guerra con notable honestidad. Galtieri tenía razón en tener dudas. Yo tenía dudas. Todos teníamos dudas. Solo los tontos no tienen dudas antes de enfrentarse a una potencia mundial. Pero las dudas no nos paralizaron. Las reconocimos, las pesamos contra las alternativas. Y decidimos que la inacción era más peligrosa que la acción.
Malvinas se defendió no porque estuviéramos seguros de la victoria, sino porque estábamos seguros de que debíamos intentarlo. La historia reveló algo que muchos nunca supieron sobre cómo los líderes enfrentan decisiones imposibles con consecuencias catastróficas. Estas historias importan, no solo como historia, sino como recordatorios de que el liderazgo en la guerra no es certeza heroica, sino duda agonizante, seguida de acción necesaria. Galtieri y sus generales tuvieron dudas antes de Malvinas, pero procedieron de todos modos. 74 días después, la Argentina se rindió. Las dudas eran reales. El coraje de actuar, a pesar de ellas, definió una gesta que, aún en la derrota, se grabó a fuego en el alma de la nación.